Un buen día, en esta ocasión, el grupo va a hablar acerca del síndrome de Turner y su relación con el ciclo celular. El síndrome de Turner es una alteración cromosómica que afecta únicamente a mujeres y se produce por la pérdida parcial o total de uno de los cromosomas X, dando lugar al cariotipo 45X o variantes en mosaico. Su principal causa es la no disyunción durante la meiosis. Se presenta aproximadamente en una de cada 2.500 niñas nacidas vivas, siendo la aneuploidía de cromosomas sexuales más frecuente en el sexo femenino. Entre sus principales manifestaciones encontramos disgenesia gonadal con infertilidad, malformaciones cardíacas como la coartación de la aorta, alteraciones renales como riñón en herradura y características esqueléticas como la talla baja. En las siguientes diapositivas hablaremos más acerca de este síndrome. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto a nivel celular? El síndrome de Turner no nace de la mutación de un solo gen, sino de una falla en la maquinaria que controla la segregación cromosómica durante la meiosis. Los protagonistas de este proceso son las coecinas, que mantienen unidas a las cromátidas hermanas, y los cromosomas homólogos hasta el momento exacto en el que deban separarse. Y la separasa es una enzima que corta las coecinas para permitir que los cromosomas homólogos se separen en la meiosis 1. También participa el complejo sinaptonémico, que asegura que los dos cromosomas X se apareen y se recombinen correctamente. Cuando estos mecanismos fallan, los cromosomas no se reparten de forma equitativa, y ahí comienza el problema que les va a explicar mi compañero Frank. Lo que ocurre exactamente es lo que en genética llamamos no disyunción cromosómica. Esto significa que durante la meiosis uno de los cromosomas homólogos no van a lograr separarse correctamente, o que en la meiosis 2 son las cromátidas hermanas las que van a fallar en separarse. El resultado son gametos con un número anormal de cromosomas X. Cuando hablamos de mayoría de los casos, entre un 75 y 80%, el cromosoma que se pierde es de origen paterno, es decir, el error ocurre durante la formación del espermatozoide. Otros casos se explican por mosaicismo, cuando la pérdida de cromosoma X ocurre después de la fecundación, generando líneas celulares mixtas como un 45X, 45XX. También existen alteraciones estructurales, como el isocromosoma del brazo largo del X o el cromosoma X en anillo. Gracias. Ahora analizaremos las consecuencias que ocurren a nivel celular en el síndrome de Turner. Esta enfermedad se produce por tres fenómenos importantes que van a debilitar o eliminar los tejidos de una mujer Turner. El primer fenómeno es la apoptosis ovárica producida por el chequio. Este fenómeno ocurre en la fase 1 de la meiosis del ovogénesis primario. En un proceso normal, un cromosoma X buscará otro cromosoma X para hacer el intercambio de genes, ¿no? Pero en el Turner no existe ese separamiento, solamente hay un cromosoma X. Esta anomalía va a ser detectada por el chequio y que va a detener el ciclo y va a ocasionar la apoptosis masiva de los ovocitos. Entonces, la gónada, que sería el ovario, va a ser una gónada de banda, o sea, solamente un tejido fibroso sin ovocitos. Esto explica por qué las mujeres Turner son infértiles. El segundo fenómeno es la haploinsuficiencia. En una mujer normal, que tiene dos cromosomas X y X, uno de estos cromosomas X va a inactivarse para equilibrar los cromosomas de los hombres, que es X y Y. Pero no todos los genes de este cromosoma X se van a inactivar. Va a haber un 15% de los genes que van a escapar de esta inactivación, ocasionando que estos genes se expresen doblemente. Eso normalmente, ¿no? Pero en una mujer Turner, este 15% no existe. Entonces solo se expresa un 50% de los genes que debería expresarse. Tal es el caso del gen CHOR, que va a regular la proliferación de condrocitos en el cartílago de crecimiento. Al haber la mitad de este gen CHOR, solamente se va a cortar la elongación de los huesos largos. Esto explica por qué las mujeres Turner tienen que tener una baja estatura. El tercer fenómeno es la senescencia celular prematura. Lo que pasa es que al haber un desequilibrio de genes, también va a haber un desequilibrio de proteínas. Esto ocasiona un estrés en el retículo endoplasmático de los fibroblastos y de las células interiores de los vasos linfáticos. Esto ocasiona que estas células no puedan migrar ni madurar. Entonces, el líquido intersticial se va a acumular en la zona nucal de los fetos, ocasionando un hidroma quístico. Este líquido acumulado se va a absorber antes del nacimiento, pero va a dejar como secuela un tejido redundante que se le conoce como un cuello alado, que es muy característico de las mujeres Turner. Con todo esto claro, doy paso al siguiente bloque donde explicaremos las conclusiones de nuestra investigación. Para cerrar, este trabajo nos deja varias ideas claras. Primero, que el síndrome de Turner es un excelente ejemplo de cómo un error puntual en la segregación meiótica y la no disyunción puede producir un síndrome con manifestaciones en todo el cuerpo y no solo en el sistema reproductor. Segundo, entendimos por qué la regulación del ciclo celular es tan importante. Los puntos de control y los mecanismos de cohesión cromosómica existen para que cada célula hija reciba el número correcto de cromosomas. Y tercero, cuando estos mecanismos fallan, las consecuencias no son mutaciones puntuales, sino la pérdida o ganancia de cromosomas completos, con un impacto clínico mucho más amplio como vimos en el síndrome de Turner. Con esto terminamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.